En el mundo del culturismo, hay algo que muchos no quieren decir en voz alta, pero todos lo están viendo. La categoría Open, la cima del físico humano, la división más extrema, ya no genera la misma admiración que antes. Lo que alguna vez fue arte, hoy para muchos se ha convertido en exceso. Y aquí en Zenkai Proteins, vamos a hablar sin filtros, porque si eres parte del mundo fitness, necesitas entender qué está pasando realmente con el culturismo moderno. En los años 90, el culturismo vivía una de sus etapas más icónicas. No solo se trataba de músculo, se trataba de crear un físico que combinara tamaño, simetría y estética en perfecta armonía. Subirse a un escenario no era simplemente mostrar cuánto habías crecido, era demostrar que podías construir una obra de arte con tu cuerpo. Era una época donde los físicos eran imponentes, pero al mismo tiempo admirables. Atletas como Dorian Yates revolucionaron el deporte con un nivel de dureza y condición nunca antes visto, llevando el concepto del Granite Look a otro nivel. Pero incluso con ese nivel de masa y densidad, todavía existía un enfoque claro en la estructura y el balance. Por otro lado, Flex Wheeler representaba todo lo que el público amaba: estética, líneas limpias, proporciones perfectas, un físico que parecía literalmente esculpido. También estaba Kevin Levrone, una de las genéticas más completas que ha visto el culturismo, capaz de presentarse en forma competitiva en cuestión de semanas, manteniendo tamaño, forma y una presencia escénica brutal. Y por supuesto, Ronnie Coleman, quien marcó el punto de quiebre, y llevando el tamaño a niveles extremos, pero todavía manteniendo una estructura que, en su mejor versión, seguía siendo estética. Ese era el punto clave de los 90, el equilibrio. No ganaba solo el más grande, ni el más definido, ganaba el que tenía el mejor conjunto. El físico debía ser impactante, pero también agradable a la vista. Era aspiracional. La gente quería verse así. Había una conexión entre el atleta y el público. Pero con el paso de los años, ese equilibrio empezó a romperse. Poco a poco, el criterio fue cambiando. El tamaño empezó a pesar más. Luego la condición. Y después, la obsesión por llevar el cuerpo al límite absoluto. El culturismo Open dejó de ser una competencia de físicos completos, y se convirtió en una competencia de extremos. Y aquí es donde entra uno de los temas más polémicos del culturismo moderno, la dilatación abdominal. Lo que muchos conocen como bubble gut. Este fenómeno se ha vuelto cada vez más evidente en la categoría Open actual. Abdomen sobresaliente, pérdida de control en el backshum, y una estética que rompe completamente con la armonía del físico. En los 90, el abdomen era plano, controlado, incluso en atletas de gran tamaño. El backshum era una herramienta clave para demostrar control y estética. Hoy, en muchos casos, vemos lo contrario. Y esto no es casualidad. Es el resultado de múltiples factores: consumo extremo de comida para sostener tamaños gigantes, uso prolongado de ciertas sustancias, y una presión constante por seguir creciendo más allá de lo que el cuerpo naturalmente puede manejar. Al llegar al 2025, la categoría Open sigue siendo impresionante, pero también es la más criticada. Atletas como Nick Walker representan una densidad muscular nunca antes vista, con cuerpos que parecen literalmente esculpidos en piedra. Big Ramy llevó el tamaño al extremo absoluto, marcando un estándar casi inalcanzable en términos de masa. Mientras tanto, Adi Choopan destaca por una condición extremadamente seca y detallada, y Derek Lunsford intenta traer de vuelta una combinación de estética y tamaño dentro del estándar moderno. Pero aquí está el problema: estos físicos, aunque impresionantes, ya no conectan con el público de la misma manera. Para muchas personas, ya no son aspiracionales. Son extremos. Son impactantes, pero no deseables. Y eso cambia completamente la esencia del culturismo. Antes, un joven veía a Flex Wheeler y decía: quiero verme así. Hoy, muchos ven la categoría Open y dicen: eso es demasiado. Y cuando un deporte pierde esa conexión aspiracional, empieza a perder parte de su esencia. Esto no significa que los atletas actuales sean menos disciplinados, todo lo contrario. Probablemente son más dedicados que nunca. Entrenan más duro, comen más preciso, llevan su cuerpo al límite todos los días. Pero el problema no es el esfuerzo, es hacia dónde está dirigido ese esfuerzo. Mientras tanto, otras categorías han comenzado a crecer de manera explosiva.
Classic Physique, por ejemplo, ha capturado la atención del público precisamente porque recupera lo que se ha perdido: estética, proporción y armonía. Físicos como el de Chris Bumstead han demostrado que se puede tener tamaño, pero sin sacrificar la estética clásica que hizo grande el culturismo. Esto nos deja con una gran pregunta: ¿la categoría Open está en decadencia, o simplemente está evolucionando hacia un nivel que ya no es para todos? Porque si bien es cierto que el deporte ha avanzado, también es cierto que ha perdido parte de su atractivo masivo. El futuro del culturismo dependerá de las decisiones que se tomen ahora. Si los jueces siguen premiando únicamente el tamaño extremo, veremos físicos cada vez más grandes, pero posiblemente menos estéticos. Si en algún punto se decide volver a valorar la armonía, podríamos ver un renacimiento del culturismo Open. Al final, el culturismo es más que músculo. Es una forma de arte. Y el arte necesita equilibrio para seguir siendo apreciado. Cuando ese equilibrio se rompe, lo que queda puede ser impresionante, pero no necesariamente bello. Y ahora te dejo la pregunta a ti: ¿prefieres el culturismo de los 90, donde reinaba la estética, o el del 2025, donde domina la brutalidad? Déjalo en los comentarios, porque este debate está más vivo que nunca. Y si te gusta este tipo de contenido directo, sin filtros, suscríbete a Zenkai Proteins, porque aquí no solo hablamos de culturismo, vivimos el culturismo.